Jamás imaginé que una simple fotografía pudiera incendiar un mundo entero, pensó Irene mientras el eco de su propia respiración llenaba el silencio del pasillo, un silencio tan denso que parecía haberse aferrado a las paredes después de una noche interminable de rumores, llamadas frenéticas, mensajes acumulándose sin pausa y titulares que no daban tregua. La mañana había amanecido con un cielo completamente despejado, pero en su interior la tormenta rugía con más fuerza que en cualquier madrugada de invierno. Era un contraste insoportable. Fuera, la calma, dentro, el huracán. La imagen llevaba horas circulando, aunque ella solo la había visto una vez. No necesitaba verla de nuevo, la tenía grabada en la retina con la precisión cruel de las cosas que duelen. Kiko caminando junto a una mujer desconocida, captados desde lejos, en un ángulo que convertía lo cotidiano en sospechoso, lo banal en incendiario. No había gestos comprometedores, no había nada evidente, nada sólido, solo una caminata, pero daba igual. A veces, la chispa estaba en el que miraba, no en el que actuaba. Esa madrugada, cuando la foto explotó en redes como una bomba sembrada en mitad de la oscuridad, ella estaba despierta. No podía dormir desde hacía semanas por la carga de responsabilidades, por las preocupaciones que se acumulaban sobre su pecho como piedras. Así que fue de las primeras en ver el mensaje de una amiga: «Irene, cariño, ¿has visto esto?» No lo había visto, pero sabía desde el primer segundo que no era bueno. Cuando abrió la foto, sintió un pinchazo profundo, rápido, casi eléctrico. Lo conocía demasiado bien para no reconocer la postura de hombros tensos, de querer ir rápido, de caminar sin verdaderamente avanzar. Kiko siempre hacía lo mismo cuando se sentía observado, incomprendido o simplemente abrumado. Se inclinaba hacia adelante como si el mundo pesara. La mujer a su lado parecía estar hablándole, pero no mirándole. Un gesto amable, no íntimo. Un gesto de confianza, quizás. Pero nada más. Sin embargo, bastó para que cientos de desconocidos le pusieran nombre, historia y escándalo. La noche se había vuelto un infierno desde entonces. Algunos buscaban provocar, otros simplemente querían información, otros creían tener derecho a opinar porque sí, porque podían, porque el mundo estaba hecho de pantallas y dedos señalando antes de entender. Pero entre todo ese ruido, lo que más afectaba a Irene no eran los comentarios, sino lo que la gente asumía que ella pensaría. Pobre Irene. Otra vez lo mismo. Seguro que está destrozada. ¿Hasta cuándo va a aguantar? La convertían en un personaje sin voz, sin criterio, sin fuerza. Y ella sabía que era fuerte. Lo sabía porque había sobrevivido a cosas mucho peores que una fotografía fuera de contexto. Lo sabía porque la vida la había empujado demasiadas veces al límite y siempre había logrado reinventarse, curar, recomponer, seguir adelante. No era de cristal, aunque a veces deseara serlo para romperse de una vez y dejar de aguantar tanto. Ese pensamiento fue lo que la impulsó a levantarse esa mañana con decisión. Ya no estaba dispuesta a dejar que la historia se escribiera sola. Mientras se miraba en el espejo, vio el reflejo de alguien cansada pero firme. Se recogió el pelo, se lavó la cara con agua fría y respiró hondo. Sus hijos aún dormían y la casa estaba inmersa en un silencio suave, un silencio que ella necesitaba preservar, proteger como si fuera un tesoro. El sonido de su propio móvil vibrando de nuevo sobre la mesa de la cocina la obligó a mirar la pantalla. Otra llamada. Otro medio. Otra petición de declaración. Cerró los ojos por un instante. No quería hablar,
pero sabía que debía hacerlo. No para excusarse ni justificar a nadie, sino para poner orden, para callar el ruido absurdo que empezaba a crecer como una sombra gigantesca. Cuando finalmente decidió contestar a la llamada de una amiga cercana, su voz salió tan serena que incluso ella se sorprendió. «Irene, ¿cómo estás?», preguntó la amiga, con esa mezcla de preocupación y morbo que todos intentaban disimular sin éxito. «Estoy bien», respondió ella, con un hilo de voz que pronto se volvió firme. «Y voy a aclarar esto». No le explicó cómo ni dónde, pero sí sabía que sería en sus propios términos. Mientras preparaba café, pensaba en la mujer que aparecía junto a Kiko en la foto. Le costó unos segundos reconocerla cuando la vio por primera vez, quizá porque la imagen era borrosa, porque estaba tomada desde un ángulo extraño, porque la distancia distorsionaba detalles. Pero cuando finalmente la identificó, no sintió miedo ni rabia, sintió incredulidad. Si era su amiga. Era una de esas mujeres que entran en tu vida casi sin querer, por casualidad, pero que al poco tiempo se vuelven parte del círculo seguro de esos que ofrecen apoyo sin condiciones. Alguien en quien confiaba plenamente. Por eso le sorprendía incluso tener que explicarlo. ¿Cómo era posible que un momento tan inocente pudiera transformarse en semejante pesadilla mediática? Recordó el día en que la conoció, una tarde tranquila, en casa de otra amiga, con los niños jugando en el salón y las madres compartiendo historias, risas, complicidades. Era una mujer sencilla, cercana, con una forma de hablar clara y una calidez que daba tranquilidad. Nunca había habido nada turbio en su forma de relacionarse ni con Irene ni con Kiko. Era parte del grupo, sin más. Una amiga que siempre estaba, que no pedía nada, que ofrecía apoyo cuando hacía falta. Y ahora, de pronto, era convertida por desconocidos en la protagonista de un escándalo que no existía. Eso era lo que más le indignaba. Decidió llamar a Kiko. Llevaba horas sin hablar con él desde que se desató el caos, no porque estuvieran mal, sino porque él estaba igual de saturado que ella. «¿Estás bien?», le preguntó él al escuchar su voz. «Podría estar mejor», respondió Irene sin perder la calma. «Pero voy a aclarar esto». Hubo un silencio corto al otro lado. «No tienes por qué hacerlo». «Sí que tengo. Si no lo hago yo, lo harán otros. Y lo harán mal». Él suspiró. Ella conocía ese suspiro, uno que venía de la culpa injustificada, del miedo a que sus errores pasados le condenaran para siempre, incluso cuando ahora no había hecho nada malo. Ella también lo conocía por dentro, esa sensación de que cualquier paso, por pequeño que fuera, sería analizado con lupa por un público siempre hambriento de escándalos. «Irene», empezó él. «Kiko, por favor. Déjame». La conversación duró apenas unos minutos, pero bastaron para reafirmarla. Colgó, respiró hondo y empezó a pensar en cómo quería decirlo. No era una mujer impulsiva. Nunca lo había sido. Cuando hablaba, lo hacía con sentido, con calma, con la intención de que sus palabras sirvieran para algo. No quería alimentar la polémica, solo ponerle un freno. La mañana avanzó lentamente. Cada segundo parecía pesar más que el anterior. Los mensajes de apoyo también llegaron, pero incluso esos la cansaban. Lo que más necesitaba era silencio, aunque sabía que no lo tendría hasta que hablara. Pasado mediodía, cuando sintió que ya no podía posponerlo más, encendió la cámara del móvil, ajustó el ángulo y dejó que la naturalidad hiciera el resto. No necesitaba maquillaje, ni preparación, ni guión. Solo necesitaba ser ella misma. «La mujer que aparece en esa foto es mi amiga», dijo directamente. Sin rodeos. Sin dramatismos. Sin elevar la voz.
Lo dijo con la seguridad tranquila de quien sabe la verdad y no necesita adornarla. A partir de ahí, la narración siguió fluyendo como un río largo, constante, profundo. Explicó cuándo se habían visto, por qué, cómo, en qué contexto. Explicó que era una mujer a la que ella apreciaba, en quien confiaba, alguien que no merecía verse envuelta en un circo. Explicó que Kiko no estaba haciendo nada más que caminar, conversar, desconectar un poco. Explicó, sobre todo, que las historias no se pueden inventar porque sí, que la gente tiene vida más allá de las redes sociales, que hay amistades que existen sin segundas intenciones, que no todo lo que se ve desde fuera es lo que parece. Cuando terminó el vídeo, lo subió sin pensarlo demasiado. No quería arrepentirse, no quería corregir nada. Era su versión, su verdad, su forma de poner fin a un incendio que no había provocado. Luego apagó el móvil. Necesitaba aire. Salió al jardín y se sentó en la silla más cercana. El sol le daba en la cara y la brisa suave movía apenas las hojas de los árboles. Respiró hondo, por primera vez en muchas horas. Cerró los ojos. Sintió algo parecido a paz. Algo parecido a empezar de nuevo. Sabía que el vídeo generaría reacción, que habría quien lo entendiera y quien no, que habría quien escuchara y quien decidiera seguir inventando lo que quisiera. Pero también sabía que había hecho lo correcto. Había hablado desde la verdad, desde la calma, desde la dignidad. Y eso era suficiente. Pasaron unos minutos antes de que oyera el sonido suave de unas pisadas pequeñas. «Mamá», susurró una de sus hijas, acercándose con un dibujo en la mano. Irene abrió los ojos y sonrió, una sonrisa verdadera, cálida, de esas que nacen sin esfuerzo. «¿Qué has hecho, cariño?» La niña extendió el dibujo. Eran 3 figuras, ella, su hermana y su padre, cogidos de la mano bajo un sol enorme. «Es la familia», dijo con orgullo infantil. Irene sintió como algo dentro de ella se recolocaba, como todo lo que importaba se volvía claro, nítido, simple. Eso era lo que realmente contaba. Lo demás era ruido. La niña la abrazó. Irene la abrazó de vuelta. Y en ese instante lo supo. Pase lo que pase fuera, ahí dentro, en ese pequeño mundo que habían construido juntos, estaba su verdad. La única que importaba. La tarde avanzó con una lentitud casi suave, como si el mundo hubiese decidido concederle un respiro después del torbellino de las últimas horas. Irene volvió a entrar en la casa con su hija de la mano, preparada para retomar la rutina, hacer la comida, recoger, atender lo cotidiano que siempre lograba ponerlo todo en perspectiva. Pero apenas cruzó el salón, escuchó el móvil vibrar de nuevo. Esta vez no sintió el peso de la incertidumbre ni el sobresalto que la había acompañado toda la mañana. Lo miró con la serenidad de quien ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Sin prisa, mirando primero a su hija para asegurarse de que estaba entretenida con sus colores, lo tomó entre las manos y lo desbloqueó. Lo primero que vio fueron decenas de notificaciones. Mensajes de amigas agradeciéndole su claridad, familiares que simplemente la abrazaban con palabras, personas anónimas que reconocían su valor. Pero entre ellos también había críticas, comentarios malintencionados y otros que, de forma inevitable, se negaban a escuchar. Sin embargo, nada de eso le hizo daño. Ya no una vez que uno habla desde la verdad, lo que piensen los demás pierde filo. Se vuelve ruido blanco, distante, irrelevante. Aun así, decidió dejar el móvil sobre la mesa y no contestar nada. Había cumplido su parte. Mientras preparaba la comida, recordó otro momento muy diferente que había vivido años atrás. Una situación que, aunque no tenía nada que ver con esta,
Le enseñó la importancia de tomar las riendas de la narrativa antes de que otros lo hicieran por ti. Era curioso cómo la vida parecía empeñarse en repetir patrones, pero también en darle la oportunidad de responder de otra manera cada vez que esos patrones regresaban. Y esta vez, Irene había elegido la calma. Al terminar de cocinar, escuchó la puerta de entrada. No esperaba a nadie, así que su corazón se aceleró un instante. Pero cuando vio a Kiko entrar, con los hombros ligeramente hundidos y el gesto cargado de dudas, entendió que él también necesitaba un refugio. No dijo nada al principio. Solo la miró, como buscando en su mirada el estado real de las cosas. Ella, sin detenerse, le acercó un plato limpio. «Come», le dijo simplemente. Él la observó durante unos segundos, como si quisiera descifrar algo que aún no se había dicho, pero finalmente se sentó y comenzaron a comer en silencio. No era un silencio incómodo, era el silencio de dos personas que ya se habían hablado mucho, que habían superado demasiado como para necesitar explicarse cada detalle. Después de unos minutos, él dejó el tenedor en el plato y la miró fijamente. «Gracias por lo que has dicho», murmuró, con la voz cargada de emoción. «Iba a decirlo igual», respondió ella sin alzar la voz. «Porque es la verdad. Y porque ya está bien». Kiko asintió. Lo veía cansado, casi roto por dentro, pero también agradecido. Esa mezcla que Irene conocía tan bien. Esa lucha interna entre lo que uno es, lo que la gente imagina que es, y lo que alguien cercano sabe realmente que existe detrás del ruido. «Me siento culpable», admitió él de pronto, con esa sinceridad que sólo le salía en los momentos de absoluta vulnerabilidad. «Aunque no haya hecho nada malo, siento que te he metido en otro lío». «No ha sido culpa tuya», corrigió ella con suavidad. «Ha sido culpa de quienes necesitan inventarse historias para llenar vacíos». Él bajó la mirada. Irene se acercó y le tocó la mano, un gesto mínimo pero cargado de significado. «Kiko, llevamos muchos años juntos. Han pasado muchas cosas, buenas y malas. Pero si algo he aprendido, es que no puedo vivir pendiente de lo que otros digan de ti o de mí. Yo sé quién eres. Y sé quién soy yo. Y eso es suficiente». Kiko respiró hondo, como si esas palabras hubieran aliviado un peso que llevaba dentro desde hacía días, semanas, quizá meses. Irene vio el brillo en sus ojos, ese brillo que siempre aparecía cuando él se sentía comprendido, y en ese instante entendió que su vídeo no solo había aclarado un malentendido público, lo había salvado a él de un tormento interno que habría sido devastador. Los niños entraron de pronto en la cocina, rompiendo el momento con risas y carreras. La magia de lo cotidiano se impuso una vez más. Los dos adultos retomaron la normalidad, recogieron platos, apagaron el fuego, ordenaron juguetes tirados por el suelo. Era en esos detalles pequeños donde se reconstruía siempre su mundo. Esa noche, cuando la casa por fin quedó en silencio y los niños dormían, Irene se tumbó en el sofá. Kiko se sentó a su lado, sin encender la televisión, sin móvil, sin distracciones. Solo estaban ellos y el silencio compartido. Después de unos minutos, él habló. «¿Sabes qué me preocupa?», preguntó con voz baja. «¿El qué?». «Que cada vez que intento hacer las cosas bien, aparezca algo para ensuciarlo». Irene suspiró. No era la primera vez que él expresaba ese miedo. Y seguramente no sería la última. Él siempre había vivido bajo una lupa demasiado implacable, una lupa que exageraba errores y minimizaba esfuerzos. «Kiko,
Todos tenemos un pasado, dijo ella. Pero no todos vivimos con la sensación de que el mundo está esperando que fallemos. Tú sí has tenido que vivir así. Y eso desgasta. Pero no puedes dejar que eso defina lo que eres o lo que haces. Él asintió lentamente, sin apartar la vista del suelo. A veces pienso que nunca voy a quitarme esa etiqueta, confesó. La etiqueta se cae sola cuando tú no la alimentas, respondió Irene. Y hoy no has alimentado nada malo. Ni ayer. Ni la semana pasada. Esa mujer es mi amiga. Lo sabe ella, lo sé yo, lo sabes tú. Y quien quiera creer otra cosa, no merece tu energía. Kiko la miró entonces con una mezcla de gratitud y dolor. Porque sabía que tenía razón. Y porque también sabía que Irene siempre había sido, para bien o para mal, esa voz que lo traía de vuelta a la realidad cuando su mente se llenaba de sombras. Ella era su equilibrio, incluso cuando él mismo lo olvidaba. Se quedaron así un rato. Él apoyó la cabeza en su hombro y ella le acarició el cabello con suavidad. No era un gesto romántico, ni apasionado, era un gesto profundamente humano, de unión, de complicidad, de haber sobrevivido juntos a demasiadas tormentas como para dejar que una más los tambaleara. El vídeo seguía acumulando comentarios, reproducciones, reacciones. Pero la casa estaba tranquila. El verdadero mundo de Irene estaba en calma, y eso bastaba para darle fuerza. A lo lejos, en la mesita del salón, su móvil empezó a vibrar otra vez. Ella lo ignoró. No por rechazo, sino porque sabía que en ese momento no había nada más importante que la quietud que habían logrado construir. Que cualquier cosa del exterior podía esperar. El día terminó sin más sobresaltos. Y sin embargo, lo que ocurrió al día siguiente fue lo que realmente marcó un antes y un después. Porque no todos estaban dispuestos a dejar que la verdad de Irene cerrara el tema. Y entre los comentarios, entre las especulaciones, entre las voces que crecían sin razón ni base, empezó a aparecer otra figura inesperada, alguien que no iba a quedarse callado, alguien que iba a hablar, a responder, a defenderse, y que sin querer pondría en marcha una cadena de acontecimientos que nadie, ni siquiera Irene, había previsto.